Las invasiones inglesas al Río de la Plata. En 1804, un general francés, Napoleón Bonaparte, derrotó a la República proclamada en 1793 y se hizo coronar emperador de Francia. A partir de entonces conquistó varios países y llegó a dominar casi toda Europa, pero no pudo derrotar a Gran Bretaña, que en 1805 hundió la flota francesa y dominó los mares. En este primer párrafo pudimos ver que Francia era un país libre de las monarquías, de los reyes. Tenían una república donde gobernaba un representante elegido por el pueblo. Pero llegó Napoleón Bonaparte, que se declaró rey, emperador, porque había derrotado a la república, y a partir de ahí comenzó a dominar a varios países europeos y tenerlo bajo su dominio, pero no pudo derrotar a Gran Bretaña. Continuamos. Para debilitar la economía industrial británica, en 1806 Napoleón decretó el bloqueo continental que prohibía a los países europeos comprar productos industriales ingleses. Esta prohibición hizo que los comerciantes ingleses tuvieran que buscar nuevos mercados donde vender sus productos. Las colonias españolas en América eran una posibilidad muy atractiva, pero el problema era que España mantenía vigente el monopolio, que prohibía que sus colonias comercializaran con potencias extranjeras. Fue entonces que un grupo de oficiales británicos que se encontraban destacados en Ciudad del Cabo, en la actual Sudáfrica, en ese momento en manos inglesas, decidió conquistar Buenos Aires para abrir el mercado rioplatense a los productos de su país. Es decir, Napoleón, como no pudo derrotar a Gran Bretaña, les ordenó a todos los países europeos, los cuales él dominaba, les ordenó que no le compraran a Gran Bretaña. Estaba prohibido comprarle a Gran Bretaña. Era una guerra económica para debilitar, para empobrecer a Gran Bretaña. Por lo tanto, tuvo que buscar una solución a este país. Decidió venderle sus productos a América. América era una colonia española, donde regía el monopolio. América solamente podía comercializar, comprar y vender con España. Así que esto era una traba. Pero aún así, los ingleses decidieron conquistar Buenos Aires para empezar a vender sus productos. La primera invasión. El 25 de junio de 1806, los ingleses al mando de William Carr Beresford desembarcaron en las costas de Quilmes y avanzaron sobre Buenos Aires. Enterados de las noticias, el virrey español Rafael de Sobremonte decidió marchar hacia Córdoba para preparar allí un gran contraataque. Al abandonar la ciudad se llevó dinero público y otras riquezas, pero fue interceptado en el camino por soldados ingleses, quienes se apropiaron del tesoro y lo enviaron de inmediato a Inglaterra. El 27 de junio de 1806, sin autoridad que ofrecieran resistencia, los británicos se apoderaron del fuerte, ocuparon la ciudad y el capitán inglés hizo cargo del gobierno. La reconquista de Buenos Aires. Mientras Pueyrredón y Arroyo y Pinedo reclutaban voluntarios, un capitán francés de la Armada Española, Santiago de Liniers, organizó un ejército de soldados y voluntarios en la banda oriental, hoy Uruguay. Con esas fuerzas, Liniers cruzó el Río de la Plata, desembarcó en las cercanías del actual puerto de Tigre y avanzó hacia el sur. Cuando llegó a los corrales de Miserele, en el actual barrio de Once, exigió la rendición de los invasores. Como el capitán inglés se negó a rendirse, dividió a sus fuerzas en dos columnas que se unieron en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, donde se produjo una batalla encarnizada. El 12 de agosto de 1806, la lucha se desató en las calles y desde las azoteas, es decir, desde los altos, desde las casas, las viviendas,
La población arrojaba piedras y carbones encendidos. El capitán inglés debió rendirse ante una multitud amenazante y la banda española volvió a izarse en el fuerte. Se firmó luego una capitulación formal, tras la cual los ingleses sobrevivientes entregaron las armas y fueron tomados prisioneros. Muchos fueron encarcelados en Luján y otros lugares de las afueras de Buenos Aires. La formación de milicias. Luego de la Reconquista, el pueblo de Buenos Aires, indignado por la actitud del virrey Sobremonte, exigió al cabildo que le entregara a Liniers el mando militar de la capital virreinal. Los integrantes del cabildo trataron de demorar la resolución de esta cuestión, pero finalmente cedieron ante la presión popular. Previniendo una nueva invasión, Liniers organizó milicias, es decir, batallones de voluntarios para defender la ciudad. Los integrantes de las milicias estaban agrupados de acuerdo con su origen: españoles, criollos, negros y mestizos. Los voluntarios recibían 2 o 3 horas de entrenamiento militar y luego seguían con sus actividades diarias. Todo parecía tranquilo, hasta que un día los ingleses volvieron a presentarse en el Río de la Plata. Liniers tenía razón. En 1807 los ingleses volvieron a atacar el Río de la Plata, al mando de un nuevo capitán, y con fuerzas muy superiores a las de hace un año atrás, en 1806. Ocuparon los puertos de Maldonado, Colonia y Montevideo. Al enterarse, el virrey Sobremonte se trasladó a la banda oriental, pero mientras cruzaba el río los ingleses desembarcaron al sur de Buenos Aires y marcharon sobre la capital. Liniers intentó detenerlos, pero sus tropas fueron dispersadas y debió retirarse. Conocida la derrota, el alcalde del cabildo, el español Martín de Alzaga, convocó a los vecinos y a las milicias a defender la ciudad. Entre todos, levantaron barricadas en las esquinas, se atrincheraron en las azoteas de las casas, es decir, en lo alto de las viviendas, y empezaron la llegada de los ingleses. Cuando estos avanzaron por las calles de la ciudad, fueron recibidos por una lluvia de balas, piedras y agua hirviendo. Los invasores tuvieron muchos muertos y heridos. No pudieron seguir avanzando. Finalmente, el capitán inglés pidió una tregua y el 7 de julio firmó la capitulación. Buenos Aires se había salvado. Consecuencias de las invasiones. Durante la primera invasión, los ingleses establecieron el libre comercio. Esta experiencia benefició a los comerciantes y estancieros del Río de la Plata, que luego de la derrota de los invasores comenzaron a reclamar el fin del monopolio establecido por los españoles. Es decir, el Río de la Plata, Buenos Aires, toda esta zona solamente podía comprar y vender con España. Eso se llamaba monopolio. Y ellos ya estaban cansados, los vecinos de Buenos Aires, de solo comprar y vender con España. Por otra parte, los criollos del Río de la Plata comprendieron que por sí mismos podían llevar a cabo grandes emprendimientos, entre ellos alguna forma de autogobierno. Se dieron cuenta de lo mal preparadas que estaban las autoridades españolas para defender al virreinato. El más señalado era Sobremonte. Los criollos de Buenos Aires presionaron al cabildo para que lo destituyera y lo reemplazara por Liniers, quien asumió como virrey provisional del Río de la Plata. Durante su gobierno, algunas de las milicias creadas en 1806 se convirtieron en cuerpos militares permanentes.